Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la presunción de inocencia. Escucharemos una interesante entrevista con un invitado muy especial y por último tendremos la acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la presunción de inocencia, derecho que se encuentra consagrado en la Constitución Política del Perú en el artículo 2, inciso 24, literal E. En virtud de este derecho, toda persona es considerada inocente mientras no se haya demostrado judicialmente su responsabilidad. Este derecho también ha sido recogido en el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Para tratar más a fondo sobre esta figura, contamos con la presencia de dos destacados abogados. El doctor Mario Rodríguez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de Derecho Procesal Penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Virginia Alcalde, fiscal provincial penal de Lima y secretaria técnica de la reforma del Código Procesal Penal. A ambos les damos la bienvenida al programa. Mario, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste el derecho de presunción de inocencia? Tiene que ver con la libertad de cualquier ciudadano y con su dignidad por el solo hecho de ser una persona. Para gozar de la presunción de inocencia no se requiere ninguna cualidad específica, ninguna condición social, ni característica diferencial alguna. Todo ser humano, todo peruano, tiene derecho a la presunción de inocencia cuando, por las circunstancias que la vida trae, merece una sospecha o una incriminación o una imputación por un delito. Si a esa persona se le atribuye cargos, se dice que está involucrada en un acontecimiento criminal, si tiene que pasar el trago amargo de ser sindicada como responsable de un crimen, esa persona tiene derecho a que se la considere inocente porque vivimos en un país de libertades y no de sospechas. Eso significa a la vez que, como se lo presume inocente, tendrá que el Estado, que es quien lo persigue, a través de toda la normatividad que se establece, demostrar que no lo es, establecer que efectivamente es responsable, que los hechos que se le imputa ocurrieron y que él está envuelto en esa situación. Solo así, y aquello se logra en virtud de un proceso que tiene un inicio, un transcurso y un final, cuando los jueces se pronuncian y emiten un fallo, solo así aquella persona que ingresó inocente a un procedimiento donde se sospechaba o se le incriminaba la comisión de un delito, solo así el Estado legítimamente podrá decir: he acreditado tu responsabilidad, he demostrado que estabas envuelto en estos hechos, por lo tanto te sanciono. No es posible que por la sola sospecha, por la sola incriminación, sin un proceso justo, con garantías, donde se le considere no una cosa que se puede arrumar en un desván, sino un ser humano, solo así se podrá decir que las penas o las sanciones están justificadas y corresponden a lo que es legal y debido. En suma, presunción de inocencia es libertad
y dignidad en los casos en que uno soporta una incriminación. Para eso sirve, como escudo protector que obliga al Estado a probar que no soy inocente y no a mí a probar que soy inocente. O sea, que la persona inculpada por un delito no tiene la obligación de demostrar su inocencia. Efectivamente. La inocencia no se prueba, se da por existente mientras no se desvirtúe a través de la actividad probatoria que realiza el Ministerio Público. Doctora Virginia, ¿esta presunción de inocencia es absoluta o relativa? Bueno, mira, Gabriela, es importante señalar que cuando se habla de presunción de inocencia, básicamente tenemos que considerar dos aspectos. El primer aspecto, el que ha señalado Mario muy bien, en señalar que esto constituye un derecho. La ciudadanía tiene que tener claro que es un derecho constitucional. Y este derecho constitucional no es un derecho consagrado desde ahora, sino es un derecho que surge a partir del origen, como origen en la época de la Revolución Francesa, frente al abuso que cometía la policía y frente al abuso judicial. Normalmente los juicios se basaban en meras indicaciones o acusaciones hechas entre ciudadanos, o como sucede muchas veces en nuestros pueblos todavía, en nuestras provincias, que a veces las personas dicen, él debió ser el culpable, él estaba allí. El fiscal, el Ministerio Público, cuando realiza una investigación fiscal, cuando representando los intereses de la sociedad, pero en este caso representa al organismo del Estado, tiene límites para realizar la investigación preliminar. Esos límites son el cumplimiento de las garantías fundamentales que señala la Constitución, respetar al ciudadano su condición de inocente. Eso involucra varios aspectos. Quiere decir, tú me decías, ¿es absoluta? La presunción de inocencia es absoluta. No es absoluta en tanto y cuanto signifique que pueda ser sometido a una investigación, pero válidamente observada, a una investigación cumpliendo las formalidades de la ley, cumpliendo el debido proceso. Esos son los límites para realizar el cuestionamiento de la presunción de inocencia a través de un organismo, que en este caso es el Estado, que a través de las autoridades fiscales, policiales y en este caso también de la defensa, que de alguna manera contribuye a que se realice las investigaciones observando el debido proceso y que de esta manera el ciudadano cuente con las garantías desde el inicio de una investigación fiscal. Perfecto. Mario, ¿y qué relación existe entre el principio de presunción de inocencia y el indubio pro reo? La relación es la siguiente. Para que a una persona se la considere culpable y por lo tanto merecedora de una sanción, porque ese es el derecho penal. Se establecen los hechos, se considera que eres responsable y lo que viene enseguida es una sanción. Para que eso pase, ¿no es cierto? Entonces es imprescindible que existan todo un conjunto de actividades probatorias que nos digan que efectivamente así ocurrieron las cosas y así es posible de manera justa imponer una sanción que va a tener legitimidad. En cambio, si es que el organismo que se encarga de probar la responsabilidad cuando ésta existe no tiene suficientes elementos, no alcanza a reconstruir los hechos, no consigue probar la incriminación que hace, entonces podemos estar ante el caso de falta de pruebas. Pero también puede darse el caso que encontremos pruebas que nos dicen que efectivamente hay responsabilidad, pero junto a ellas otras que ponen en cuestión esa situación. Y entonces quedamos en un estado de incertidumbre. No sabemos por dónde definirnos, si por la culpabilidad o la inculpabilidad. Cuando así quedamos en esa situación de incertidumbre,
Sabiamente el derecho penal dice, es mejor absolver. En buena cuenta, para que todos los ciudadanos entiendan, no solo se absuelve, no solo se declara la irresponsabilidad de quien es inocente probadamente, porque eso es lo que se llama la prueba del diablo, ¿no? Es imposible que nos echemos a demostrar aquello. También se absuelve a la persona contra la que no hay suficientes elementos. Yo puedo pensar prejuicioso y subjetivamente que es el culpable, pero no tengo suficientes elementos. Claro. O resulta que hay indicios que nos dicen que es el culpable según esa óptica, pero hay otros que nos dicen que no. Y entonces, en la incertidumbre, la mejor decisión es también absolver. Y ser absuelto por falta de pruebas, o ser absuelto por dudas, o ser absuelto porque mi inocencia reluce, es igual. Para los propósitos del derecho penal están en la misma situación las personas que reciban un fallo de esa naturaleza. Cuando hay duda es porque no hay certeza, porque como el péndulo vamos entre la responsabilidad y la responsabilidad, y el juez está obligado, porque así lo señala la Constitución, a absolver. Perfecto. Sí, Virginia. Yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa que el Ministerio Público tiene que probar en un proceso, en el juicio, más allá de la duda razonable. ¿Qué significa eso? Añadido a lo que acaba de señalar Mario. Significa que al fiscal no resulta suficiente presentar algunas pruebas, sino que es necesario que en el proceso y sobre todo en el juicio que se presente, él logre desvanecer cualquier posibilidad de duda ante el criterio del juez, que es el juzgador. Porque la defensa normalmente en un proceso penal va a contradecir las pruebas, los medios probatorios, los argumentos y los fundamentos del fiscal. Entonces, no siempre resulta suficiente los medios probatorios, sino podría haber alguna situación argumentada por la defensa desde el punto de vista de centrar la duda en el criterio del juzgador, y eso bastará para que, de repente, si el fiscal no logra convencer al juez, no logra determinar el grado de certeza que el juez necesita, no podrá condenarse o sancionarse penalmente a una persona. Esta situación es muy importante porque revela una situación a veces poco entendida por la ciudadanía, en el sentido de que se dice, ¿por qué lo liberó si él era culpable? ¿Por qué el juez lo soltó? Si presumimos, y muchas veces por los medios de comunicación, de que esa persona está siendo condenado ya un poco por las informaciones que se dan a través de los diversos medios de comunicación. Pero lo que pasa es que la garantía fundamental de todo ciudadano no resulta suficiente si los medios de prueba, aun cuando tenga medios de pruebas, si al juez existe un ápice de duda, tiene que absolverlo, que necesariamente la Constitución determina que tendrá que absolver a esa persona. Hasta esa situación llega la presunción de inocencia, que es importante conocer. Perfecto tu intervención, Virginia, para aclarar más el asunto. Bueno, debemos hacer una pausa comercial, volvemos con el programa después de la misma. Regresamos con tus derechos. Antes de seguir conversando acerca de la presunción de inocencia, escuchemos lo que opina el público sobre ese tema. Adelante, Romina.
Hola amigos, en esta ocasión nos encontramos en las calles del centro de Lima y queremos escuchar las opiniones del público sobre el principio de presunción de inocencia. ¿Usted sabe qué es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es cuando la persona todavía no se sabe concretamente que es Claro, si es culpable. Así es, así es. ¿Y considera que es fundamental? ¿Por qué me podría decir que es fundamental y que usted está de acuerdo con este derecho? Porque considero que sin esas pruebas contundentes, digamos, no se le puede juzgar a nadie, ¿no? Así de simple. Culpable no se puede decir mientras no se haga una investigación y no se sepa a ciencia cierta lo que es. Se puede inventar muchas cosas para decir que uno es honrado o es inocente, ¿sí? Porque hay tantos factores para hacer esas cosas. Realmente no lo sabía, pero sí estoy de acuerdo, ¿no? Al final uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La presunción de inocencia es el derecho de un acusado a que antes de que se le juzgue de una manera formal, se presuma que él no ha cometido ningún delito. Es de donde se parte, ¿no? El acusado parte desde la idea de que él no ha cometido el delito y los jueces tienen que comenzar con esa premisa antes de acusarlo como si fuese un criminal o algo por el estilo, ¿no? ¿Usted sabe qué es la presunción de inocencia? No, ni idea. La presunción de inocencia es cuando a una persona se lo cree inocente. ¿Y está de acuerdo con este derecho que todos los seres humanos poseemos? ¿Cree que es fundamental en un estado como el nuestro? ¿Qué nos podría decir? Por supuesto, toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. ¿Ya? Y las autoridades son las que prueban si es culpable o no es culpable. ¿Ya? Mientras tanto, uno sigue siendo inocente. Que nadie puede ser detenido sin habérsele comprobado algún delito. Presunción de inocencia es cuando alguien es detenido y lo culpa por una comisión de delito que no lo ha cometido. Entonces él puede abocar la suspensión de la presunción de inocencia. ¿Y qué opina de este principio? ¿Considera que es muy viable en una sociedad democrática? Por supuesto que sí. Claro, tiene que ser culpable. Si todos lo acusan y lo han detenido, tiene que ser es culpable, ¿no? Hemos escuchado las opiniones del público. Algunos tienen ligero conocimiento del tema, sin embargo, otros tienen gran incertidumbre, por lo que sería importante aclararlo en estudio. Adelante, Gabriela. Bueno amigos, ya hemos escuchado lo que opina el público y observamos cierta confusión con relación al principio de presunción de inocencia. Mario, si nuestra Constitución consagra el derecho de presunción de inocencia, ¿por qué existen mandatos de detención preventiva? Porque hay gente presa aún sin sentencia. Así es el dramático tema de los presos sin condena, que en el Perú son casi el 70% de las personas que están en la cárcel. Todos nos preguntaremos, ¿la cárcel es el ambiente de quién? Del que ya está declarado culpable, del que ya está condenado y tiene que pagar su deuda o tiene que cumplir la sanción que se le ha impuesto después de un proceso. Pero ocurre que si nosotros vamos a nuestras cárceles, no vamos a encontrar mayoritariamente condenados, sino procesados. O sea, personas sobre las cuales todavía no se ha dicho que son responsables mediante una sentencia. Y entonces todo ciudadano dirá, ¿cómo es posible que si estos son todavía inocentes porque no han sido declarados culpables, estén presos? No entiendo, me parece eso un poco ilógico. Entonces, ¿dónde está la explicación? Que la regla para los procesados, según el nuevo código y según todas las legislaciones democráticas, es que sean procesados en libertad, quizás con alguna que otra restricción, pero en libertad, y que solo cuando sean declarados culpables y haya una sanción grave, se los envíe a la cárcel. Pero después, esa es la regla. Sin embargo, hay excepciones, como en todo en la vida, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre si ese procesado intenta escapar, intenta fugar, ponerse lejos del brazo de la justicia, huir a otro país, esconderse? Entonces, el proceso se va a echar a perder. Nunca va a poder haber sentencia, ni se va a poder declarar la responsabilidad, porque no vamos a tener a la persona materia del proceso. De igual manera, un procesado puede, para
ir construyendo su impunidad, puede comprar testigos, corromperlos, amenazarlos, ¿no es cierto?, destruir documentos, esconder evidencia material, alterar la situación del lugar donde se produjeron los acontecimientos. A eso se denomina el peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Si un procesado a quien se le presume inocente, sin embargo, da evidencias que quiere fugar, que quiere escapar, que quiere eludir la acción de la justicia, o da evidencias de que quiere entorpecer, ensombrecer la actividad probatoria, entonces los jueces están autorizados a limitar su derecho, y aunque no le dicen ya eres culpable, para salvar el proceso y para que el proceso llegue hasta el fin, con la sentencia que verá si es culpable o no, el juez puede ordenar su detención o prisión preventiva. Eso es lo que permite la ley como excepción, no como regla. Es una medida que solo procede en casos muy graves, cuando hay suficientes elementos de convicción y cuando hay peligro procesal. O sea, a nadie se lo puede poner en cárcel solo porque se le imputa un delito. Debería estar libre. Pero si hay peligro de fuga o hay peligro de que entorpezca la actividad probatoria, para salvar el proceso se puede adoptar una medida como es la detención. Lo que hay que evitar es que esas detenciones duren mucho tiempo. Hay que evitar que eso se prolongue demasiado y entonces, resolviendo los casos rápidamente, tendremos menos presos sin condena y entonces la cárcel servirá solo para los condenados y eventualmente para unos cuantos procesados. Perfecto. Virginia, el Código Procesal Penal pues nos habla también de la posibilidad de la prueba indiciaria. ¿Es posible que alguien sea condenado solamente sobre la base de los indicios? ¿Y cómo se concilia la figura de la prueba indiciaria con la presunción de inocencia? Mira, la presunción de inocencia está íntimamente vinculada a lo que se llama la actividad probatoria o la carga probatoria, que corresponde, de acuerdo a nuestra Constitución y de acuerdo a la reforma procesal penal, al fiscal. Quiere decir que se ha invertido la situación de que la responsabilidad de la prueba le corresponde al fiscal y no a la persona imputada de un delito. Eso se basa precisamente en el axioma constitucional de que a la persona debe ser considerada inocente desde el inicio de una investigación. Debe ser tratado como inocente en todas las etapas desde que una persona es indicada o imputado de un delito. Esto no ha sido fácil de entender en nuestro país, ni creo que todavía ha sido aceptado de repente en su real contexto por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no escapa a nuestra memoria el señalar que en muchas situaciones del interior del país han existido ajusticiamientos de parte de los pueblos o de los ciudadanos en relación a una situación de abigeato o a un hurto de ganado, en relación a un alcalde que de repente no fue aceptado por la población, en relación a situaciones de repente de un delito de violación donde la población ha administrado justicia por su propia mano y no ha respetado esta garantía constitucional de respetar de que una persona sea tratada como inocente, de que esta persona debe ser llevada al fiscal, al Ministerio Público, y que esta persona tiene derecho a algo muy importante que ya desde hace mucho tiempo en todas las constituciones del mundo y en los tratados internacionales se refieren a la ligación que debe haber entre presunción de inocencia y juicio previo. Nadie puede ser condenado ni ajusticiado si es que no hay previamente un juicio con todas las formalidades, con el respeto a las garantías que la Constitución señala y sobre todo a no ser condenado con meros indicios. Cuando tú me señalas si una persona puede ser condenado solamente basado en indicios, esto no es posible. La responsabilidad, repito, de la carga de la prueba le corresponde al fiscal. Y el fiscal, si bien es cierto, va a tener en cuenta la prueba indiciaria, pero esta prueba indiciaria va a ser fortalecida con otros medios de prueba
que le permitan al juez determinar de una manera efectiva esa certeza que antes señalábamos y que es muy importante para condenar a un ciudadano. Tener convicción, ¿no es cierto?, Así es, acerca de la responsabilidad penal. Así es. Mario, ¿y es posible que se ordenen mandatos de detención sobre la base de criterios como la peligrosidad del imputado, la repercusión social o para evitar que vuelva a cometer nuevos delitos? La jurisprudencia y la doctrina señala que eso no es correcto. A una persona solo se la puede poner en cárcel antes de declarar su responsabilidad, como acabamos de decir, cuando el proceso corre peligro de frustrarse o de perderse. ¿Por qué? Por peligro de fuga o por peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Esas son las razones. Perfecto. Como dice el axioma, se hace justicia aunque el cielo se caiga, aunque todo el mundo diga, ahí está el culpable, ¿qué hace libre? ¿Por qué no lo encierran ya de una vez? Así el juicio mediático o público o la opinión o el morbo general nos diga, no hay duda, este es irresponsable, en la cara se le ve que lo es. El sistema judicial está construido para que eso no se produzca y para que no haya errores. Yo siempre he dicho que solo entenderemos la presunción de inocencia como derecho, escudo protector cuando nos pase algo relacionado con imputación a uno o a nuestros familiares. Recién ahí veremos cuán importante es que nos consideren como inocentes y nos den un proceso justo. Recién ahí veremos que tenemos derecho a guardar silencio para no autoincriminarnos. Recién ahí veremos cuán importante es que nos digan de qué nos acusan o de qué nos imputan. Recién ahí veremos por qué en un sistema republicano y democrático como es el que establece nuestra Constitución, la presunción de inocencia es fundamental. Entonces, los juicios públicos o mediáticos no deben determinar la decisión ni de los fiscales ni de los jueces. Justicia aunque el cielo se caiga. Perfecto. Bueno, agradecemos a ambos la presencia en el programa y su participación. Esperamos pues que el tema tratado del día de hoy haya sido de su interés y que le haya contribuido a tener mayores alcances acerca de la presunción de inocencia. Continuamos con el programa después de la pausa comercial. Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en esta secuencia de entrevistas culturales, políticas, con temas relacionados con la educación, la cultura, en este programa del Tribunal Constitucional Tus Derechos. Hoy día nos encontramos con el doctor Henry Peace, quien ha sido presidente del Congreso de la República y además un intelectual reconocido, con quien vamos a disertar muy brevemente. Doctor Henry Peace, apartado de la política, ha regresado a la universidad. ¿Qué ha encontrado ahí de nuevo o qué cosa cree que hay que cambiar? Bueno, en la universidad yo nunca he dejado de estar. Yo voy a cumplir el próximo año 40 años ininterrumpidos de enseñanza universitaria. Siempre se daba tiempo, a pesar de que estaba en la política, para ir a dictar clases. Cuando fui presidente del Congreso yo tenía 7 horas de clase, cuando fui teniente alcalde de Lima también. O sea, nunca dejé de tener un pie en la universidad, pero además un pie bien puesto, o sea, un pie pensado en términos de trabajos de investigación y de enseñanza. ¿Y qué hay de diferencia entre los estudiantes de la generación del 70 y de los 80 con esta nueva generación de alumnos? Quizás una voluntad de tener soluciones prácticas y pragmáticas rápidas en todos los temas. En el campo de ciencia política, que es donde yo enseño, la voluntad de innovar la gestión es muy grande,
mucho más grande de la que encuentro en el Estado. Por eso yo he organizado en los 3 últimos años seminarios anuales sobre reforma del Estado, en los cuales se han planteado abiertamente una serie de alternativas, propuestas, mecanismos institucionales que tienen que revisarse, que tienen que cambiar. Me decía usted en Off the Record que está dirigiendo en este momento la Escuela de Gobernabilidad de la Universidad Católica. En la Católica se ha formado una escuela de gobierno que integró la maestría en ciencia política, creó el doctorado, que es un doctorado de investigación y que supone, por ejemplo, que en este momento tenemos 10 estudiantes de doctorado, lo cual significa 10 proyectos de investigación dirigidos por la universidad. Junto con eso, la maestría en ciencia política y gobierno desarrolla un área en relaciones internacionales, otra en instituciones políticas y procesos políticos comparados. Siempre hablábamos de política comparada, que es la manera tradicional de hacer ciencia política, la más innovadora, pero le hemos agregado una especialidad en instituciones, pensando no solo en el académico, pensando en el asesor parlamentario, pensando en el funcionario del tribunal o de cualquier órgano político. Eso, por ejemplo, me hace recordar algunas de las reflexiones de Manuel Vicente Villarán, que decía: a la universidad deben ir las élites intelectuales y los demás carreras técnicas, pero en este caso parece que la universidad, a la altura de estos tiempos, pretende combinar. La época de Villarán fue una época en la cual la distinción entre lo académico y la vida cotidiana era muy grande. Hoy día eso se vincula, y se vincula generando personal formado para cada cosa. Y además que creo que la frase en su contexto fue dicha antes de la reforma universitaria, claro, de la década del 20. Y además hoy día no se hace trabajo de investigación solo en el mundo académico, se hace en el Congreso, se hace en un ministerio. Hay necesidad de pensar desde la práctica las cosas. Yo pongo un ejemplo. En los lamentables sucesos de Bagua hay una cosa que yo reclamo. Anterior a Bagua, es cierto, acá decimos, este texto es constitucional. Hay que responder, constitucional, pero no conviene en este momento. ¿Por qué? ¿Se pueden delegar facultades? Claro que sí. Pero ¿cómo podemos delegar facultades para que se legisle por decreto en un tema que afecta a la vida cotidiana, la propiedad y el medio ambiente? Entonces desperdiciamos lo que nos ofrece el régimen democrático, que es la posibilidad de una discusión a vista y paciencia de todos, donde entonces los enconos no se forman como se forman al final. Ante el texto yo evalúo, ¿afecta mis derechos? No afecta mis derechos. Y entonces me pongo en contra y organizo todo en contra. Pero en el camino, si ha habido un debate, se han generado otras canales de participación y otros polos de llegar a... Entonces, cuando ahora dicen el gobierno no comunicó, no fue culpa del gobierno, fue culpa del Congreso. El Congreso no debe delegar aquello que yo como ciudadano le puedo exigir. Me está usted quitando un derecho. Y es una cosa curiosa, porque todo el mundo ha recordado en esta coyuntura que hay un tratado de la OIT que para favorecer a los pueblos indígenas les permite un diálogo, pero no, todos los ciudadanos tenemos derecho a ese diálogo, y eso es algo que nos lo brinda un régimen democrático y que lo desperdiciamos. No olvidemos, si yo voy a los años 80, comenzó el gobierno de Belaúnde con 200 decretos legislativos en un día, siguió el de García con otro tanto, siguió el de Fujimori con otro tanto. Esa es la manera en que se ha legislado. Yo estoy seguro que no hay ningún problema en delegar facultades si quiero sacar la ley del Consucode o cómo hacer las compras militares. El problema no es ese. Cuando toco los derechos y la vida del ciudadano, ahí no puedo delegar. Y eso no es un problema de que lo diga la Constitución. Es un tema de derechos humanos, ahí hay una reserva. Pero la Constitución no hace la reserva, y no es un problema simplemente del límite constitucional. Siempre hay que entender que el límite constitucional es el límite mínimo.
El resto es el campo de la política y por tanto debe ser el campo de los ciudadanos. Bien, yo quisiera regresar al tema de la educación y la cultura para hacer una pregunta. ¿Cómo ve usted qué resultados ha tenido esta disposición que se dio durante el gobierno de Fujimori, que eliminó la tesis de investigación para la obtención del bachillerato? ¿Cree usted que es positiva, negativa? Es brutalmente negativa. En la práctica, ¿sabe cuál es el significado? Desapareció ese grado. A nadie le interesa ese grado, porque es una cosa automática. Yo termino mis estudios y me dan un cartón. Pero en la lógica, por ejemplo, del estudiante actual que quiere salir a tener un puesto de trabajo, a veces la tesis de investigación lo retarda. Es que depende, pues, porque la tesis uno la vincula al tema de trabajo. En la maestría en ciencia política, por ejemplo, para todos los especializados en gestión pública, en políticas públicas, trabajamos los temas en función del tema que tienen en su trabajo y adaptamos los métodos a eso. Pero cómo, claro, eso puede ser en el tema de un profesional que está siguiendo una maestría, pero el estudiante, con el estudiante de pregrado que a veces no tiene trabajo ni práctica profesional. Porque necesita ese espacio. Entonces es perfectamente posible vincular el espacio de práctica preprofesional al trabajo de tesis. Pero a veces la calidad de las tesis no son buenas. Por supuesto, pero la universidad tiene mecanismos para poner calidad y adecuarla a las necesidades. No va a ser igual la tesis de un médico y la tesis de un filósofo. Uno va a tener una lógica de aplicación y es muy posible que lo haga en función de una vinculación con un trabajo práctico. El filósofo va a hacer un razonamiento que también en el caso de una licenciatura puede ser más aplicado a la vida cotidiana que la tesis de un doctor. Pero eso es tarea de los académicos armarlo. Cambiando un poco de tema, usted ha escrito un libro capital para entender el Perú del siglo XX, que es el ocaso del Estado oligárquico. François Bourricot también había dicho en su libro Poder y Sociedad que el Estado oligárquico había muerto, pero que habían quedado los estilos. ¿Cree que eso todavía continúa en esta sociedad? Así es, y ojalá además los intelectuales peruanos hubiéramos heredado los estilos de Bourricot, porque una de las grandes cosas que hizo Bourricot fue un libro en la época en que había pocos sociólogos acá, trabajando básicamente en base a nuestros novelistas. Y la metodología que aplicó es muy gráfica para explicar el Perú oligárquico. Yo lo usé mucho en mi investigación. Pero la metodología de él fue a propósito de las novelas de Ciro Alegría. Así es. O sea, pero es que seamos claros, si yo quiero graficar ante los muchachos, por ejemplo, ese Perú que no vivieron ellos, yo les digo, el mundo es ancho y ajeno. O les digo, dueños de vidas y haciendas. Es una frase, pero absolutamente sociológicamente gráfica. Lo que allí manejaban eran vidas. Las haciendas eran lo segundo. En alguna medida también, ¿cómo es que la investigación sociológica puede valerse de algunos métodos no necesariamente tradicionales? En el caso, por ejemplo, de Alberto Flores Galindo, en su libro Buscando un Inca, él, para interpretar las estructuras sociales de la cultura colonial o de la sociedad colonial, recurre a la interpretación de algunos sueños. ¿Eso también puede ser válido? Todos los aspectos de la vida humana están interconectados. Entonces, si yo quiero reconstruir la historia y estoy reconstruyendo los sueños, estoy reconstruyendo parte de lo que influyó en la manera de hacer historia de esa época. Me parece muy importante. Digamos, en ese caso también sería muy interesante recopilar, por ejemplo, las historias, las biografías, los sentires. Por ejemplo, Alberto Fujimori tuvo una frase interesante. Una vez le preguntaron, ¿a quién admira usted? Y dijo, a nadie. Creo que los peruanos tenemos todo el derecho de decir que no admiramos prácticamente nada de Fujimori y que es una persona que ha tirado por el suelo valores fundamentales de la peruanidad. Y no solamente me refiero a su actuar corrupto, me refiero
a la forma en que entendía a los peruanos. Es quizá el hecho de ser migrante, hijo de migrantes, el que no haya logrado apasionarse del Perú. Doctor Henry Piz, el tiempo en televisión es bastante corto. Una última pregunta. ¿La Constitución del 79 o la del 93? Sin ninguna duda la Constitución del 79 es mejor, pero lo que hoy tenemos es la supervivencia de la Constitución del 93 por incapacidad de los políticos peruanos. Yo les di una alternativa para, sin ser golpistas, es decir, sin dar una decisión ajena al Estado de Derecho, porque nadie puede convocar a una constituyente si no está en la Constitución, ni usar un mecanismo que no esté en la Constitución. Es decir, les dije, usando los mecanismos que hay, podemos reformarla y cambiarla íntegramente. El Tribunal Constitucional me dio la razón frente a la demanda que se formuló y dijo, sí es posible este camino. Y lo empezamos con una cosa que para mí es fundamental: consenso en la Comisión de Constitución. Todas las bancadas firmaron el dictamen. Hubo aprobación incluso de la Cámara Senatorial. Exactamente. Se votó el Senado y tuvo los votos suficientes. Lo que no puse al voto adrede porque sabía que no había consenso era cómo se elige el Senado. Y para eso comencé a trabajar la fórmula que después he escrito en un libro, que es el Senado elegido por regiones, porque con toda claridad los provincianos del Perú no tienen por qué aceptar un Senado por distrito único. Y dicho sea de paso, la Constitución del 79 no creó un Senado por distrito único. Lo que ocurre es que, como decía Jorge Basadre, en el Perú todo lo que se hace provisional termina siendo permanente. La Constitución del 79 creó un Senado funcional, si no me equivoco. No, era un Senado elegido por regiones, y mientras no hubiera regiones, se hacía por distrito único. Por eso yo ahora he cambiado la fórmula. He dicho, sí, el Senado debe elegirse por regiones, pero mientras no hayan regiones, lo que debemos hacer es, como ya la Constitución actual establece, que las regiones deben ser departamentos colindantes, juntemos de 2 en 2 los departamentos y así tendremos un Senado de la mitad. Lo que además le daría a la Cámara o al propio Congreso representatividad. Y le daría una fuerza muy importante, porque sería la manera de consolidar un Perú regionalizado, porque a la hora, por ejemplo, del presupuesto... Sería también un Congreso más fuerte. Sería un Congreso más fuerte, mucho más sólido, más institucionalizado. Y otra vez, si se quiere cambiar la Constitución, solo podemos hacerla por mecanismos que estén ya establecidos. La Constitución es continuidad. Y dicho sea de paso, el estudio de las constituciones del Perú refleja esa continuidad a pesar de los golpes. Pero hay que aprender a hacer la política sin ser golpista, eso es muy importante. Muchas gracias, doctor Henry Piz. Sus reflexiones creo que han sido importantes en el marco de lo que el Tribunal Constitucional busca con este programa Tus Derechos, que no es otro que el de hacer civismo y difundir institucionalidad democrática. Amigos, esto ha sido todo por hoy en esta parte del programa. Regresamos después de una breve pausa. Continuamos con Tus Derechos. Es momento de presentar la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Ahora estamos nuevamente en nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas, donde atendemos sus preguntas recibidas por nuestras cámaras en la calle o si no a través de nuestro correo electrónico, relacionadas por supuesto con los derechos fundamentales, la Constitución y las funciones y atribuciones del Tribunal Constitucional. Sin más preámbulo, vayamos con las preguntas. ¿Los fiscales forman parte del Poder Judicial? No.
El Ministerio Público está conformado por los fiscales y el Poder Judicial está conformado por los jueces. El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo. Y la Constitución, por tanto, le asigna un conjunto de atribuciones y competencias que son diferenciadas de las que corresponden al Poder Judicial y a los jueces. De acuerdo con nuestra Constitución, los fiscales en todos sus niveles, los fiscales supremos, los fiscales superiores y los fiscales provinciales, tienen dentro de sus atribuciones principales la de defender la legalidad y el interés público, representar a la sociedad en los juicios y tienen como atribución también la de iniciar las acciones penales cuando lo consideren pertinente. El Ministerio Público tiene un presidente que es el fiscal de la Nación, que es elegido por la Junta de Fiscales Supremos por 3 años. Actualmente, ese cargo de fiscal de la Nación recae en la doctora Gladys Echaíz. Ahora vamos a leer uno de los correos electrónicos que hemos recibido en nuestro correo. Hola, les escribo desde Chorrillos, nos escribe Gabriel. Tengo 15 años y estoy cursando el 5º de secundaria. Mi profesor de cívica nos ha estado hablando de los valores constitucionales, pero la verdad es que ni yo ni mis amigos le hemos podido entender. De manera sencilla, ¿me podrían explicar qué son los valores constitucionales? Claro que sí, Gabriel. Mira, el asunto no es tan complicado como parece. Tú y yo sabemos que la Constitución es el conjunto de normas supremas, el conjunto de reglas que el pueblo peruano, en nuestro caso, se ha dado para regular las relaciones entre nosotros mismos y entre nosotros y el Estado. Pero ese conjunto de reglas y normas no aparece de la nada. Son el reflejo, la concreción de aquello que nuestra sociedad considera como valiosa. Así, por ejemplo, si postulamos la forma republicana de gobierno, el sistema democrático, la división de poderes y que el poder emana del pueblo, evidentemente los valores que ahí están reflejados son el de pluralismo, el de libertad, el de tolerancia, el de igualdad, etc. Intenta con tus amigos de la escuela y trata de encontrar otros valores constitucionales que implícitamente se encuentran en nuestra Carta Fundamental. Estoy seguro que no será difícil encontrarlas. Sigamos con otras preguntas. ¿Los derechos fundamentales son los mismos que los derechos constitucionales? Bueno, entre los derechos fundamentales y los derechos constitucionales hay algunas diferencias de concepto. Como recordamos, los derechos fundamentales son aquellas facultades inherentes a todo ser humano. Aquello que traemos con nosotros desde el momento en que somos concebidos y luego nacemos. Aquellas facultades esenciales que nos hacen justamente seres humanos. Cuando esos derechos fundamentales son reconocidos por la Constitución, se convierten en derechos constitucionales. Así, aunque parezca un juego de palabras, los derechos constitucionales son los derechos fundamentales constitucionalizados. De igual forma, nos refiramos a los derechos fundamentales o a los derechos constitucionales, en todo caso, finalmente nos estamos refiriendo a lo mismo. Ahora veamos otro correo electrónico. Esta vez es recibido desde Piura y nos escribe Marta Cecilia. Estimados señores del Tribunal Constitucional, mi comadre fue sentenciada a 2 años de prisión por haber realizado algunas cosas indebidas. Pero, en fin, los 2 años se cumplieron en el mes de junio, sin embargo, hasta ahora no sale libre. En el penal le han dicho que así demoran los trámites e incluso todavía se tardarán unas semanas más. Díganme, ¿eso es cierto? ¿Cómo podría hacer yo para ayudarla? Gracias por la respuesta que me pudieran dar. Bueno, Marta Cecilia, en realidad el caso que tú nos comentas indica que se trata de un exceso de carcelería. Si tu comadre fue sentenciada a 2 años de prisión, pues debe cumplir esos 2 años y ni un día más. Para estos casos,
de exceso de carcelería, existe como remedio judicial el habeas corpus. Es un procedimiento que se tramita ante el juez penal, el cual, una vez que recibe la demanda, de manera inmediata se constituye al lugar de la detención. Y si comprueba la situación de exceso de carcelería, es decir, de una privación arbitraria e ilegal de la libertad, ordenará la libertad justamente en este caso de tu comadre. La demanda la puede presentar ella misma o tú incluso, ¿no? Ya que no se requiere ser el titular del derecho. Incluso no necesitas finalmente la firma de un abogado para presentar la demanda. No olvides de escribirnos, Marta Cecilia, y contarnos cuál es el resultado de las gestiones. Continuemos con las preguntas. ¿Hay jerarquías entre los derechos fundamentales? No hay jerarquías entre los derechos fundamentales. La indivisibilidad es una de sus características fundamentales, ya que todos los derechos se complementan entre sí. Imaginemos de hablar solamente del derecho a la vida sin hablar complementariamente a ello con el derecho a la salud. No podríamos. Si quisiéramos hablar del derecho al libre desarrollo de la personalidad sin hablar y reconocer también la libertad del trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, etc. ¿Cómo hablar del derecho a la salud sin hablar también del derecho a un medio ambiente adecuado y sano? En fin, todos los derechos fundamentales se complementan entre sí. El hecho de que no haya jerarquía entre los derechos fundamentales no implica que en determinadas circunstancias algunos derechos adquieran mayor relevancia. Por ejemplo, la libertad de reunión y la libertad de expresión son de por sí libertades fundamentales y por lo tanto importantes, pero adquieren mayor relevancia, por ejemplo, durante un proceso electoral, porque son condiciones esenciales para que dicho proceso electoral termine siendo el reflejo de la voluntad de todos nosotros. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta secuencia de preguntas y respuestas relacionadas con derechos fundamentales, la Constitución y las funciones y atribuciones del Tribunal Constitucional. No se olviden de estar atentos a nuestras cámaras y nosotros gustosos recibiremos sus inquietudes. O si no, también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa el día de hoy, en el que hemos tratado acerca de la presunción de inocencia. Hemos tenido una interesante entrevista con un invitado muy especial y por último la acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.